Bueno, habíamos quedado en esta imagen, ¿no? Que sirve para resaltar, y repito lo que decía hace un rato, sirve para resaltar la importancia que tiene, cuando analizamos la forma urbana, el espacio urbano, la articulación. Nosotros los arquitectos tendemos a concentrarnos en el objeto arquitectónico. Si nos concentráramos aquí en el objeto arquitectónico, bueno, analizaríamos una de estas viviendas, de esta suerte de barracas, y ya con eso nos alcanzaría y nos contentaríamos. Pero lo que le da riqueza a esto no es la simplicidad, obviamente, de cada una de las viviendas, ya sean individuales o colectivas. Creo que son todas colectivas, siempre hay alguna, por lo menos dos adosadas, creo que siempre hay. Y sino lo que le da riqueza es el modo en que se articulan y se relacionan entre sí, van creando distintos espacios. O la configuración de un paisaje donde el tejido tiene un gran protagonismo desde el momento en que se trata de una intervención unitaria, como es el caso de la, creo que mostrábamos la clase pasada también, de la avenida Karl Marx, en lo que fue Berlín del Este, hoy Berlín unificada. Que contrasta con esto, un tejido que se va construyendo lote a lote, también en una avenida jerárquica de una ciudad, como es la avenida Corrientes, antes de ser intervenida, en este caso, pero es un tejido altamente homogéneo, de un corredor comercial, de un corredor de centralidad, pero que se va constituyendo lote a lote por múltiples edificaciones. Desde un punto de vista de la morfología de la calle, de los llenos y los vacíos, no presentan a lo mejor tantas diferencias con la imagen anterior, salvo por el ancho de la avenida. Sin embargo, la resultante en lo que se refiere a la configuración del paisaje es absoluta. O acá, cuando el tejido colabora, podríamos decir, casi muy poco en la cualificación de una calle, en este caso una calle comercial, en nuestra ciudad, calle San Luis, debido a la diversidad tipológica, debido al grado de mantenimiento. Nosotros reconoceríamos esta calle como una calle comercial, básicamente por los carteles y por las vidrieras en las plantas bajas. Eso es lo que termina cualificando acá la calle, no tanto el tejido. Si yo en esta imagen demuelo un edificio y dejo un terreno baldío, bueno, la imagen de esta calle puede variar mucho. Acá podemos demoler alguna de estas viviendas y dejar un terreno baldío y poner un estacionamiento al aire libre, y no va a cambiar mucho la configuración de la calle, porque lo que es determinante en este caso, en la conformación del paisaje urbano, no solo es la heterogeneidad del tejido, pero no es lo que le da la particularidad, porque todo el tejido de Rosario es muy heterogéneo en general, sino el cartel, y llegar a extremos como este incluso, donde el tejido no tiene casi ningún protagonismo en la definición de la identidad de un paisaje urbano. Acá todo queda a merced, como ya anticipaba muy bien Robert Venturi, en su libro Aprendiendo de Las Vegas. Acá el rol protagónico en la configuración de este paisaje lo tiene el cartel, las señales comerciales, no el edificio, no el tejido. Y si hablamos de cómo el tejido es un componente fundamental para estructurar el paisaje, para estructurar la imagen que percibimos en nuestra mente de una ciudad, hay un tema un tanto olvidado en nuestro medio, pero con el que se van a encontrar inevitablemente a medida que vayan indagando la bibliografía y la literatura urbanística, un tema impuesto por arquitectos italianos en la década de 60, que es lo que se conoce como la relación entre emergencia y tejido,
cuyo exponente principal fue Aldo Rossi, pero también Carlo Aimonino. Ellos explican que la forma de la ciudad, y ellos hacen hincapié en la ciudad europea, en la ciudad histórica europea, se explica por esta relación entre algunos elementos emergentes que se destacan, en este caso una torre, y cómo se relacionan con elementos que conforman una unidad en su conjunto, como son los distintos edificios que van configurando este tejido, de un alto grado de homogeneidad. Esa relación emergencia-tejido, o monumento-tejido, decía Aldo Rossi, es fundamental, decían ellos, para entender y analizar la forma de la ciudad. Y explica el modo en que se articula el tejido, ¿no? Emergencia y uniformidad. Ahora, muchas veces la ciudad europea contemporánea, en muchos casos, mantiene esta lógica, ¿no? Acá estamos viendo una imagen de Barcelona y vemos que las emergencias o son elementos aislados, como la Sagrada Familia, en el medio del tejido del ensanche, o las emergencias se concentran en determinados distritos, en determinados sectores, en líneas generales. Hay uniformidad y sectores o elementos que se destacan. El problema con esta lógica de interpretar el paisaje urbano, la emergencia tejido, es que empieza a ser agua en nuestras realidades, ¿no? Acá vemos una situación particular, esto es Curitiba, donde la emergencia, o los elementos emergentes, que son los tejidos de alta densidad, se concentran linealmente, conformando sectores lineales que son los que bordean los grandes corredores de movilidad que hay en la ciudad de Curitiba. De alguna manera aquí la forma del tejido me permite entender cómo es la estructuración de esa ciudad, la lógica estructural de esa ciudad. Yo sé, cuando veo los edificios en altura, agrupados en líneas, que entre estos edificios está pasando un corredor de movilidad, ¿no? Donde se concentran los medios de transporte masivos. Ahora, ¿qué me pasa cuando estoy en una realidad como la de Nueva York? La relación emergencia-tejido tan europea se hace pedazos en este caso, ¿no? Porque son todas emergencias. No hay una jerarquía, o hay muchas jerarquías. Y si hablamos de la configuración del paisaje, tenemos que empezar a hablar de esto también con el tejido. ¿Cómo es la articulación entre distintas densidades? En este caso, ¿cómo es la mala articulación entre un tejido que tiene una determinada densidad y una determinada compacidad, como es el tejido de París, y esta torre que se le impone al centro histórico de París, la Torre Montparnasse, muy criticada y que tuvo en el fondo muy poco éxito y muy poca aceptación por parte de los parisinos, al punto tal de que finalmente no se volvieron a construir torres de estas características en el medio del tejido haussmanniano, sino que todos los edificios de estas características se llevaron a la periferia, ¿no? Al barrio de La Défense, que es el distrito financiero de la ciudad de París. Bueno, acá hay un problema de articulación de escalas, que lo vemos aquí, en la imagen de la izquierda, a la salida de la estación de Chamartín, en Madrid. Como vemos, lo que acá vemos como tejido bajo, en realidad son tejidos de bastante densidad, de planta baja y 8 o 9 pisos. Pero claro, el contraste con las torres que hay en el fondo es enorme. Acá hay un problema de articulación del paisaje, lo mismo que en la imagen que tenemos a la derecha, que es una imagen de nuestra área de estudio, ¿no? Y es nuestra versión pobre de la imagen de la izquierda. Ese problema, ¿cómo articulamos las altas densidades con las bajas densidades? Recuerden lo que hablábamos hace un rato cuando veíamos el caso de este barrio holandés, la articulación como tema central para el análisis del paisaje urbano. A veces una buena articulación se consigue con el paso del tiempo. También hay que entender que el tejido, como componente
social, colectivo, como construcción social, es algo que se va conformando y se va modificando a lo largo del tiempo, sobre todo en las ciudades no europeas, donde el tejido se modifica constantemente. En el caso, este es interesante, el caso del Seagram Building, en Manhattan, cuando Mies construye el Seagram, era un plato volador, básicamente. Lo que había alrededor, podemos ver en las imágenes de la izquierda, no era nada. Ahora, hoy en día el Seagram está rodeado por otros edificios con tipologías análogas, y hoy en día parecería haber logrado una armonía con su entorno. Está mucho más cómodo ahora que como estaba años atrás. O sea que también hay que incluir el factor tiempo cuando analizamos el modo en el que el tejido colabora para la configuración de un paisaje urbano. O cuestiones más domésticas, como las que veíamos antes en algunos edificios de Rosario, acá de la ciudad de Santa Fe, en estas dos fotografías muy mal tomadas, pero bueno, es lo que tengo, donde se ve un edificio en altura, entre medianeras, que se articula con un tejido bajo, o no se articula, mientras que en la imagen de la derecha vemos un edificio en altura muy bien articulado, una tipología que permite una articulación feliz en términos arquitectónicos con un tejido que es predominantemente bajo. Hay otras cuestiones que ustedes van a analizar y que ya empezaron a analizar cuando trabajaban sobre espacios públicos y que ahora van a seguir trabajando en el práctico, que tiene que ver con la accesibilidad y cómo el tejido está relacionado con el concepto de accesibilidad. Nosotros generalmente cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a la accesibilidad del espacio público, en lo que se refiere al diseño del espacio público para permitir un desplazamiento adecuado de distintos tipos de actores sociales, ancianos, niños, personas con problemas de movilidad. También hablamos de la accesibilidad a espacios verdes, y esto ya lo hemos hablado, de accesibilidad a la red de ciclovías o accesibilidad a la red de transporte público urbano. Pero cuando hablamos del tejido hablamos de esto, que ya habíamos mostrado muchas veces, es cómo la distribución en el tejido de equipamientos que forman parte del tejido, pero también de comercios de uso cotidiano, determina la accesibilidad, la distancia que yo tengo que recorrer desde mi casa hacia si nos referimos a la etapa actual del trabajo práctico, la distancia que tengo que recorrer desde mi casa hasta un comercio de uso cotidiano. Ese es un problema de accesibilidad. En el fondo es un problema de movilidad también. Y usamos estos indicadores que ustedes ya tienen y que ya hemos mostrado. La accesibilidad se mide con tiempos tolerables máximos de caminata desde el domicilio hasta un determinado tipo de comercio. Y acá es importante esto, ¿no? La densidad. Este fragmento de un gráfico de una publicación de las Naciones Unidas, lo que me muestra es que como la densidad del tejido también incide, no solamente la distribución de los comercios de uso diario, de los equipamientos, sino también la densidad del tejido. En tejidos, acá se dice que en tejidos donde la densidad es superior a 200 personas por hectárea, son tejidos aptos para promover la movilidad activa, o sea, la bicicleta o la peatonalización. Ahora, cuando yo empiezo a bajar la densidad y llevo a tejidos que no superan las 200 personas por hectárea, y que rondan a lo mejor las 90, 100 personas por hectárea, ya tengo que empezar a recurrir a un transporte público masivo. Y finalmente cuando llego a tejidos de muy baja densidad, donde la densidad es menor a 20 personas por hectárea, típico de los suburbios, ya estoy hablando de una ciudad en donde dependo del automóvil. O sea que lo que determina la accesibilidad, o sea, los componentes o las cualidades del tejido, mejor dicho, que tienen una incidencia muy fuerte en los grados de accesibilidad, y esto responde también a una pregunta del parcial, son la distribución de los usos no residenciales, pero también la densidad del tejido.
y la compacidad. Esta es la lógica que adoptó la ciudad, por ejemplo, de Portland, en Estados Unidos, para el desarrollo de su plan, que se conoce como el plan de vecindarios de 20 minutos. Ellos tratan de organizar la ciudad en sectores, en áreas, donde el objetivo es que uno no tenga que caminar más de 20 minutos desde su casa para acceder a cualquier servicio o comercio de uso cotidiano. En este caso, este no es un plano, es un plano de diagnóstico. Las áreas que están pintadas de amarillo, en colores más claros, son las áreas que están mejor servidas, que tienen una mejor accesibilidad, considerando la distancia, mientras que las áreas más oscuras son las que tienen una peor accesibilidad. La idea, obviamente, del plan es llevar a todas las áreas a un color amarillo, un color claro. Hay otra cuestión que ustedes van a analizar, y es el modo en que el tejido puede incidir en los distintos grados de apropiación y de usos que se dan en el espacio público. Esto también empieza a responder o da cuenta de una de las preguntas del parcial. Cuando nos encontramos con áreas como esta, típicos suburbios, con tejidos de muy baja densidad y de muy baja compacidad, con amplio predominio de las áreas verdes, nos encontramos también con un nivel de apropiación y de uso del espacio público de muy baja intensidad. Hay poca gente en la calle. Son lugares pensados para funcionar bajo la lógica del automóvil particular. Todo lo contrario a lo que nos encontramos cuando vemos una situación así, de mucha densidad, mezcla de actividades, plantas bajas generalmente comerciales, con poca residencia. Básicamente nos amontonamos. Somos animales a los que nos gusta vivir relativamente amontonados. Acá el tejido, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista de sus características espaciales, esto es su compacidad y su densidad, fomenta la vitalidad del espacio público, todo lo contrario a lo que ocurre acá, donde son tejidos monofuncionales y de muy baja densidad y de muy baja compacidad. Volveremos sobre este tema cuando hablemos de sostenibilidad específicamente, que es un término con el que ya están todos familiarizados, pero lo que se disputa acá se libera acá es una disputa entre dos modelos de ciudad, ¿no? Una ciudad difusa, como vemos en el esquemita de arriba, o una ciudad compacta. Una ciudad difusa va a funcionar inevitablemente con la lógica del automóvil particular. Una ciudad compacta me permite fomentar la peatonalización, el uso de la bicicleta, y la superposición de actividades y de usos en el tejido. Tejidos mixtos, en términos funcionales. Por supuesto, la densidad por sí sola no es suficiente para explicar o para dotar de vitalidad a un espacio público, como vemos en esta imagen de una calle del área central de la ciudad de Porto Alegre. También los usos, los tipos de actividades que se desarrollan en los edificios son fundamentales para garantizar un mínimo de vitalidad. Como vemos aquí, un tejido mucho menos denso, pero en donde en las plantas bajas se desarrollan actividades que atraen personas. Acá, estas imágenes extraídas de la bibliografía que ustedes tienen a disposición, ¿no? En este caso el libro de Yangel, la comparación entre estas dos situaciones. En la imagen de abajo no es que hay mucha gente por la calidad del diseño. Hablar de calidad de diseño del espacio público en la imagen de abajo sería casi irónico. Pero lo que atrae a mucha gente son los usos que se dan en las plantas bajas de las parcelas frentistas. Acá este par de imágenes que mostrábamos la clase pasada también, son dos imágenes que presentan muchas analogías desde el punto de vista de la configuración tipológica del paisaje, pero que sin embargo muestran un grado de vitalidad totalmente distinto en lo que se refiere al espacio público, y eso se debe principalmente a los usos en la planta baja. Y acá esto que también veíamos en la clase pasada y que es fundamental analizar cuando analizamos el tejido,
la mixtura de usos, ¿no? Cómo se entremezclan las actividades residenciales con las actividades no residenciales, que pueden ser actividades de uso cotidiano, pero también otro tipo de actividad no residencial que no es de uso cotidiano, como puede ser un estudio de arquitectos, por ejemplo, o un estudio de abogados, o una ferretería, que no es de uso cotidiano, salvo que uno sea plomero o carpintero y que tenga que ir todos los días a buscar material. Y esto, algo que sostiene, que muestra también, esto está tomado del libro de Gell, muchos lo reconocerán, esta comparación interesante que hace Gell entre dos espacios públicos, donde la vitalidad está determinada por el tejido, por las características funcionales del tejido. En el caso que vemos arriba, es un espacio público entre un centro comercial y una estación de metro, o una estación de tren, si mal no recuerdo. Es un espacio donde pasa mucha gente todos los días. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que hay gente que sale de la estación y se mete en el centro comercial. El uso es intenso, pero es de poca duración. Mientras que en la imagen de abajo vemos un espacio urbano, un espacio público, donde pasa menos gente por día, pero la gente está mucho tiempo en el espacio público. Esto es algo que muchos lo entendieron y lo respondieron bien en el parcial. Pero la duración de las actividades que se desarrollan en el espacio público muchas veces está determinada no solamente por la calidad del diseño del espacio público, que es lo que solemos pensar inocentemente los arquitectos, sino principalmente por el tipo de actividades que se desarrollan en las plantas bajas de los edificios. Pero por supuesto, volviendo al tema de las densidades, y esto creo que también lo mostrábamos, cuando hablamos de el modo en que la densidad puede determinar cierto grado de vitalidad en el espacio público, también tiene que estar conjugado con las tipologías mediante las cuales se alcanza cierta densidad. Aquí estamos viendo tres imágenes que nos muestran la misma densidad, 75 viviendas por hectárea. Pero esta densidad se alcanza mediante configuraciones tipológicas totalmente distintas. Torres, en el caso de arriba, tiras de dúplex, en el caso del medio, y la configuración de una manzana con características más bien tradicionales, y con mixtura de usos incluso, en la parte inferior. Ya me anticipo a decir que la imagen que vemos abajo es en general la que nos garantiza un mayor nivel de vitalidad en el espacio público. Como podemos ver acá, ¿no? Situaciones de nuestra ciudad. Caminen por las veredas de Puerto Norte, alrededor de estos grandes edificios que tienen mucha densidad, hay mucha gente viviendo ahí, pero el nivel de vitalidad de la vereda es bajísimo. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay actividades en la planta baja. No hay interacciones, no hay motivos para caminar por ahí. Salvo que uno viva ahí. Todo lo contrario a lo que ocurre aquí. En un espacio público está configurado por un tejido multifuncional, de mixtura de usos, y además con una densidad interesante, pero en donde en las plantas bajas hay actividades, sobre todo no residenciales. Y donde hay únicamente actividades residenciales, esto también está tomado del libro de Gell, dice Gell, bueno, lo que es importante, por ejemplo, es cómo es esa configuración de tejido residencial, y muestra estudios en distintas ciudades, donde se ve que en ciudades donde el tejido residencial está retirado y se arma un pequeño jardín en la entrada, suele haber más gente en la calle, porque aunque la gente esté dentro de la parcela, hay chicos jugando dentro de la parcela, hay gente sentada, y eso genera vitalidad, genera seguridad. Esto, la aparición de comercios en la planta baja, volvemos a lo de siempre. Cómo el tejido puede ayudar para determinar la vitalidad del espacio público. Fachadas interactivas o fachadas pasivas.
estas situaciones, no solamente con comercio, sino con cómo está configurado un tejido residencial, como vemos en la imagen de abajo, se puede fomentar un alto grado de vitalidad en el espacio público. Y esto sí es algo que ustedes van a medir en algunos corredores en el desarrollo del trabajo práctico. La cantidad de puertas y de actividades que se da por tramo lineal, por metro de cuadras en algunos corredores, ¿no? Como eso es un determinante, o puede ser un determinante, vamos a ser más precisos, para garantizar un mínimo de vitalidad. Además del diseño del espacio. Y tener en cuenta la temporalidad de vuelta, ¿no? Un espacio público muy vital como la peatonal Córdoba, debido a los comercios, sabemos que en horario nocturno se muere, y esto es lo que explica la importancia de la mezcla de usos, de tener una mixtura de comercios con viviendas, porque a la noche, donde hay viviendas, suele haber más vitalidad que en calles donde no existe prácticamente la residencia. Y cuando hablamos de mezcla de usos, ojo, tenemos que tener en cuenta ciertas mixturas patológicas que no son recomendables. No siempre la mezcla de usos es recomendable. Acá vemos una imagen que podría ser típica en nuestras ciudades, aunque esto es en Japón, pero lo que estamos viendo aquí es una estación de servicio en el medio del tejido. Ustedes saben lo que ocurre si llega a haber un incendio aquí. Vuelan varias manzanas a la redonda. Bueno, estas no son mezclas de usos recomendables, o estas que vemos en el norte del área metropolitana de Rosario, en la ciudad de San Lorenzo. La presencia de estos grandes usos industriales también conllevan un gran riesgo para el tejido residencial. Esta mixtura de usos de residencia con grandes usos industriales no solamente implica problemas de contaminación del aire, con todos los efectos colaterales sobre la salud de la población, sino que también son un riesgo. Hay material inflamable. Por eso hay que pensar qué mixtura de usos. Y la presencia de estas actividades termina a veces incluso siendo inviable la posibilidad de tener un espacio público vivible. Cuando yo tengo estas grandes actividades industriales y productivas insertas o mezcladas con el tejido residencial, muchas veces quien termina dominando en el uso del espacio público justamente son los proveedores, los que van a trabajar ahí a las industrias, en nuestro caso las terminales portuarias. Otro tema que es interesante empezar a ver. El grado de conservación, de consolidación y las potencialidades de transformación que puede tener el tejido. Muchas veces hablamos de conservación, la calidad de la conservación del tejido cuando vemos estas situaciones, ¿no? Asentamientos marginales. En este caso de poca consolidación, porque son asentamientos de poca extensión, son relativamente pequeños. Pero esta es una situación importante, la calidad, el grado de mantenimiento y la calidad constructiva del tejido es un indicador de la calidad de vida de los habitantes. O sea, yo no, digamos, obviamente que debería ser una encuesta para tener datos precisos, pero a priori no necesito hacer una encuesta para saber que la gente que vive en este barrio no tiene una alta calidad de vida, que seguramente tiene necesidades básicas insatisfechas. Lo mismo con lo que ocurre acá, en situaciones de muy baja densidad, pero de barrios de un alto grado de precariedad. El tejido es precario, muchas veces es ilegal. O aquí, ¿no? Estas típicas barriadas del Gran Buenos Aires, en el conurbano, en este caso en La Matanza. O a veces simplemente tejidos que se han ido deteriorando, no son tejidos de asentamientos marginales, pero se han ido deteriorando con el tiempo, como en grandes sectores del centro de La Habana, en Cuba.
esto es un indicador también de un bajo nivel de calidad de vida. Muchas veces cuando hay tejidos que han sido, en donde las actividades han ido cambiando, que han terminado abandonados o subutilizados, también son tejidos que, obviamente, en nuestro análisis deben ser evaluados como tejidos que presentan una alta potencialidad de transformación. También tejidos poco consolidados son los que presentan una alta posibilidad de transformación. Ya en una segunda etapa del práctico actual vamos a trabajar sobre esta cuestión, ¿no? Sobre las potencialidades de transformación que presentan tejidos, en este caso tejidos donde hay muchos vacíos, como este, por ejemplo. Acá esos vacíos han sido aprovechados para huertas, pero siempre está latente la posibilidad de densificar. Y otra cuestión, cómo los tejidos pueden colaborar para alcanzar esa virtud de la que tanto hablan Jordi Borja y Saida Muxi, que es la alteridad, la diversidad que es necesaria en la ciudad. Que el tejido no sea una expresión de una sociedad partida, de una fragmentación extrema entre sectores pudientes y sectores con necesidades básicas insatisfechas, como vemos en esta imagen. Aquí hay procesos que se dan y que inciden en la configuración y los procesos de sustitución edilicia que afectan a los tejidos, que promueven la separación social. A veces hay áreas que están degradadas, como vemos en la imagen de la izquierda, y que por eso empiezan a ser apetecibles para el sector inmobiliario, que promueve un proceso de renovación del tejido y de mejora del tejido, y esa mejora lo que termina promoviendo es una expulsión, no una expulsión, no es que la gente sea expulsada con pistola en mano, sino simplemente por el cambio de costo de vida que hay en un sector de la ciudad, termina habiendo una sustitución de la población. Sectores que eran habitados por sectores sociales bajos, sectores de la ciudad que eran habitados por sectores sociales bajos, empiezan a ser habitados por sectores más altos de la sociedad, medios y altos, a partir de procesos de renovación urbana, es lo que conocemos como procesos de gentrification, o dicho de una manera castellanizada, gentrificación, que son procesos de sustitución de la población de los tejidos que se dan como consecuencia, como efecto colateral de procesos de mejora. Es lo que muestra esta imagen acá en el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ¿no? Las áreas pintadas en rojo son las áreas en donde viven la gente de mayores recursos económicos, y a medida que vamos llegando a los azules más intensos, vamos viendo las áreas habitadas por sectores de menores recursos económicos. A partir de procesos de mejora del espacio público y de los tejidos, lo que se ha ido produciendo es un desplazamiento. Las clases bajas son, entre comillas, expulsadas por las clases altas. Y esto tiene que ver también con los procesos de renovación del tejido. El tejido incide mucho en la diversidad que vemos, la diversidad social que podemos ver en el espacio urbano. Terminamos configurando ciudades de este tipo, donde el espacio público es para un determinado sector social. No hay diversidad, tanto en la imagen de arriba como en la imagen de abajo. Atendiendo este problema, hay ayuntamientos en ciudades europeas que promueven reglamentaciones específicas para la configuración de tejidos que alienten la diversidad social. Por ejemplo, esto es para el caso de Sevilla, se dice que en cada emprendimiento inmobiliario residencial nuevo, el 30% de las viviendas de nueva construcción tienen que ser viviendas de protección oficial. Protección oficial serían viviendas destinadas a sectores de bajos recursos económicos.
que haya mezcla social. Y se explica abajo. En los nuevos desarrollos urbanos, cuyo uso característico sea residencial, se reserva el 30% del techo edificado para viviendas protegidas, o sea, vivienda de interés social, asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el conjunto de la ciudad. La mezcla. Y finalmente, se está por cortar, pero ya estamos terminando. Si se corta, volvemos a entrar. Aparte, Nico creo que va a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con el tejido. Hablamos de tejido y confort. Las densidades del tejido, las alturas, básicamente, las edificaciones que bordean una calle, son determinantes también en lo que se refiere al asoleamiento que va a tener una calle. Por eso son fundamentales para el confort. Hay indicadores que dicen que, bueno, frente a tejidos de determinadas alturas, de determinadas densidades, a lo mejor necesitamos menos vegetación en la calle para tener un espacio en sombra. Cuando el tejido es más bajo, necesitamos más vegetación. Hay una relación, sobre todo en ciudades como las nuestras, en donde la sombra es fundamental para mantener el confort del espacio público. Estamos viendo en Estocolmo. Nosotros nos escondemos del sol generalmente cuando sale el sol. Hay indicadores muy de ciudades europeas, pero que son útiles cuando se habla de tejidos homogéneos. En nuestros casos es un poco difícil tener en cuenta que lo que analizan es la sección de la calle, ¿no? Y esto es la relación que hay entre el ancho de la calle y la altura de los edificios lindantes a la calle. Y lo que intentan medir es qué cantidad de bóveda celeste, qué cantidad de cielo podemos percibir si nos paramos en el medio de la calle. Y eso es un indicador de calidad urbana. Y cuando hablamos de confort, hablamos de vuelta, de esto que siempre traemos a colación. La densidad. ¿Cuál es la densidad? Siempre decimos, bueno, lo ideal es tener una densidad importante de personas para garantizar la sostenibilidad económica y ecológica del asentamiento urbano, y también cierto mínimo de vitalidad del espacio público. Corto aquí, chicos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo y vuelvo a entrar, ¿ok? Ok.